Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura diferente. Es un tarot interactivo. La pregunta de este tarot interactivo es, vamos a preguntar cómo está la conexión con tu alma gemela. Vamos a ver si vosotros ya se reconocen, si están de repente vibrando en el mismo nivel o si a lo mejor de repente a tu alma gemela todavía le falta evolucionar o a vosotros también. Vamos a ver las características, te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a intentar también hacer preguntas, si ellos de repente te sueñan, no te sueñan, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a tratar de sacar toda la información referente a tu alma gemela, tu alma gemela. Si me dice Richard, yo he llegado hasta aquí para preguntar por mi llama gemela y no por mi alma gemela. Entonces, tú déjate llevar por las energías, ¿vale? Luego voy a hacer lo que es otro tarot relacionado con la llama gemela. Pero si tú has llegado hasta aquí, es porque Dios y el universo te ha traído a este canal para tener esa información o ese mensaje clave para vosotros dos que sois llamas gemelas. Muy bien, te explico cómo funciona. Tenemos tres mazos: el tarot vidente de luz, el tarot elemental y el tarot celti. Lo que vas a hacer tú es escoger uno de estos tres mazos, ¿vale? Tómate el tiempo que tú quieras, pon pausa si deseas. Yo voy a poner lo que es en la descripción de este video, el tiempo, para que no estés de repente mirando toda la lectura completa. Pero a lo mejor de repente puede pasar que me dice Richard, como ejemplo, yo he pedido lo que es el tarot vidente de luz, pero yo siento que en el otro mazo tengo información adicional. Pues entonces también lo ves, ¿vale? Lo ves. Porque entonces las energías, Dios, el universo te está diciendo, lo que falta, las energías entregarte en este mazo que tú has elegido, lo vas a encontrar en el resto. Y si me dice Richard, quiero verlo todo, ¿vale? Porque quiero mucha información, pues lo ves, ¿vale? Porque vas a encontrar claves ahí. Pero como prioridad, un mazo, ¿vale? Pero si tú necesitas más información, lo tomas. Te voy a dar tiempo de 10 segundos. Puedes poner pausa, puedes tomarte el tiempo que tú quieras, relajarte como tú gustes, ¿vale? 10 segundos. Luego de ahí, voy a empezar primero con el tarot vidente de luz. Y así voy a ir sacando, ¿vale? 10 segundos, elige cualquiera de estos tres mazos para vosotros. Vidente de luz, el tarot elemental o el tarot celtin. Listo, muy bien. También te voy a entregar lo que es mensaje del oráculo, ¿vale? De acuerdo a cada lectura. Vamos a separar estos dos mazos, lo dejo aquí al costadito. Y vamos a empezar con el tarot vidente de luz. Con mucha fe, chicos. Vamos a empezar con el tarot vidente de luz. Te lo enseño. Lo pongo aquí. Antes de esto, voy a pedir a las energías, por favor, que me ayuden. Que Dios, el universo, me ayude a encontrar esa respuesta, esa conexión con la alma gemela de aquellos que han elegido este mazo. Esta es una lectura interactiva. Que Dios, el universo, por favor, me ayude. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están tus energías en estos momentos, la energía de la persona de tu interés, qué mensaje nos quieren dar tus guías. Concéntrate, toma el mensaje que es tuyo y el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver qué nos dicen. A ver. Vamos a ver. Listo, me salieron dos. Vamos a empezar, ¿vale? Tu energía actualmente. Me sale la carta de la sota de bastos. Siento que tienes mucha energía, cariño. Siento que a lo mejor de repente, para aquellos que han elegido el tarot vidente de luz, me puedes decir, Richard, llevo conociendo a muchos perfiles. Llevo tratando, salgo con uno, salgo con otro, o salgo con otro, con otra, da igual, ¿vale? Lo que a ti te guste. Pero no llego a encontrar esa conexión. No llego de repente a encontrar esa energía que me diga alto ya. Tienes que parar. O yo soy el amor de tu vida y tienes que comprometerte conmigo lo que es en la relación. Siento que muchos de vosotros todavía no encuentran
esa conexión de energía. Y si lo has encontrado, sientes que la otra persona no te da tu lugar. O sientes que la otra persona pues simplemente no siente esa conexión como tú lo estás sintiendo en estos momentos. Porque la carta de la sota de bastos nos hablan de fuego, nos hablan también de diversión, nos hablan de placer, nos hablan de que simplemente una de las dos partes lo que siente es conexión, pero de pasión, ¿vale? De pasión. Puede ser que a lo mejor me digas también, Richard, lo que yo sí puedo percibir, que nosotros somos relaciones kármicas, que hay una conexión de deseo. La carta de la sota de bastos también me dice, muy pronto tú vas a encontrar a esa persona que estás buscando, que es tu alma gemela, o las energías van a coinspirar. Todo es cuestión de que tú empieces a trabajar con tus energías. Deja a un lado lo que es la depresión, deja a un lado lo que es las inseguridades y aventúrate al gran encuentro, me están diciendo, al gran encuentro. En estos momentos de repente me dice Richard, estoy de picaflor, de flor en flor, ¿vale? Estoy con Pepito, con Pepita, estoy con Ana, con Juan y no encuentro la conexión. Siento que no está la conexión. Pero la carta de la sota de bastos nos hablan de inicios, nos hablan de poder. Es como si fuera también la carta del mago, ¿vale? Porque tienes aquí la varita, mira. Hay un báculo que puedes llegar a tus objetivos o que puedes encontrar esa conexión con tu alma gemela. Para muchos de vosotros, en estos momentos todavía son relaciones pasajeras. En estos momentos sientes que la conexión, quizás de repente tú lo sientes ya, tú ya lo sientes, pero a la otra parte todavía no. A la otra parte le falta evolucionar, le falta crecer, le falta estar lo que es a tu mismo nivel, ¿vale? Vamos a ver, puede ser que a lo mejor para aquellos que están viendo esta lectura, tú seas de elemento fuego, o la persona de tu interés es de elemento fuego, o tú en estos momentos tienes una historia que está relacionada solamente a lo que es en la parte sexual. Y esto te tiene un poco confundido o confundida. Vamos a ver. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? Mira, la carta del as de oros. ¡Qué fuerte! La energía de tu alma gemela está buscando también. Pero ¿sabes qué pasa aquí? Yo veo que tu alma gemela te está buscando. Te está buscando. Pero si tú lo has encontrado, como te digo, tú en estos momentos estás teniendo relaciones o conexiones que está vinculado más lo que es en la diversión, que está vinculado más lo que es en la parte sexual. O simplemente me dice Richard, creo que me he equivocado de energía. Creo que esta persona no quiere nada conmigo, solamente quiere algo relacionado en la parte sexual. Pero tenemos aquí la carta del as de oros, cariño. Tu alma gemela te está esperando ya. Tu alma gemela te está buscando. Está esperando de que tú también lo reconozcas. Tranquilamente, para aquellos que han elegido el mazo vidente de luz, tranquilamente de repente tú en estos momentos te llevas una decepción con la cual solamente ha sido lo que es en la parte sexual, pero existe otra energía que te está esperando. Existe otra energía que está aguardando el momento que tú reconozcas de que vosotros dos están hechos el uno para el otro. Siento que para muchos de vosotros esa alma gemela está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu negocio o de tus estudios también. O de tus estudios. Está relacionado, ¿vale? Porque tenemos aquí el basto y tenemos la carta del as de oros. Tranquilamente tu alma gemela está en tu trabajo, en tu proyecto, en tus estudios, ¿sí? O simplemente vosotros tienen algo en común, algo en común. Vamos a continuar. Siento que es una persona muy trabajador, siento que es una persona muy trabajadora, es una persona que quiere proyectos, es una persona que quiere una relación estable, una vida estable. Entonces, si tú estás lidiando con una persona que me dice, Richard, estoy un poco confundido o confundida. Yo no sé si es mi alma gemela, pero es que solamente con él o con ella tenemos lo que es esa conexión, lo que es en la parte sexual, pero no hay nada de futuro. No hay proyección a futuro. Entonces tranquilamente te está diciendo las energías que esa persona no es tu alma gemela. Esa persona puede ser una relación kármica, pero no tu alma gemela. Porque tu alma gemela, yo puedo ver que es una persona muy trabajadora, muy trabajador. Es una persona con proyecto de vida. Es una persona que quiere estabilidad, que quiere una casa, que quiere familia. No quiere algo pasajero.
no quiere algo pasajero. Y tú lo vas a reconocer así, cariño. Lo vas a reconocer, porque vas a decir, Richard, hay una persona que coincide conmigo lo que es en la parte laboral, en los negocios, en los proyectos, en los sueños. Esa persona puede ser tu alma gemela, cariño, tu alma gemela. La carta del As de Oros también me dice, tranquilamente esta persona puede ser que esté dentro de tu entorno, porque nos hablan de hogar, nos hablan de casa, nos hablan de amistades, dentro de tu entorno, cariño, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que está pasando con las energías entre vosotros. Me sale la carta del ermitaño, ¿ves? Yo lo que te puedo decir, cariño, tu alma gemela sabe de repente que eres tú, pero todavía no se atreve a expresar lo que siente. O que simplemente tú tienes la conexión. Tú en estos momentos siento que no tienes a tu alma gemela como pareja. No lo tienes a tu alma gemela cerca. O esta persona está fuera, está en el extranjero, o esta persona sabe que vosotros dos sois almas gemelas, pero le cuesta reconocer o le cuesta simplemente aceptar. Sí, puede ser esto, porque la carta del ermitaño nos hablan de un personaje que puede ser maduro, que puede ser madura, pero que le cuesta salir de su centro de confort. El ermitaño nos dicen, como es el ermitaño, ¿vale? Es una persona que está muy anclado en su vida, en sus cosas. Esta persona como que le cuesta todavía reconocer. Hay mucho trabajo que hacer entre vosotros dos. Hay mucho trabajo. En estos momentos yo lo que puedo sentir es que hay mucha inestabilidad también, porque tenemos la carta de la sota de bastos y la carta del ermitaño. O tú todavía no conoces a tu alma gemela, la persona que tienes al lado no es tu alma gemela, porque aquí me dicen que tu alma gemela te piensa, te extraña y también dice, ¿cuándo voy a encontrar a mi alma gemela? Pero tu alma gemela también todavía le falta ver más allá de sus narices, por decir, ¿vale? Le falta abrirse de mente, le falta todavía evolucionar, porque lo veo que está estancado o estancada. Puede ser tranquilamente que muchos de vosotros me dicen, Richard, yo siento que mi alma gemela es un compañero o una compañera de trabajo, de estudio, de proyecto. Siento esa conexión, siento esa energía, pero hemos tenido una conversación y me ha dicho de que no, que solamente me quiere como amigo o como amiga, o que simplemente te has llevado lo que es una decepción. A mí me está diciendo que esta persona todavía no reconoce, le falta crecer, le falta evolucionar. Sí, todavía le falta cariño. Pero nos están diciendo que todo va a conspirar. Todo va a conspirar porque tienes aquí la carta de la sota de bastos. Empieza a ver las señales, ¿vale? Lo vas a encontrar en tu trabajo, en tu proyecto, en tu negocio. Vamos a ver. Voy a preguntar si esta persona va a reconocer que vosotros dos sois almas gemelas este año o va a tardar esto. Vamos a ver. Esta persona, sea hombre o mujer, va a reconocer este año que ellos dos sois almas gemelas. Vamos a ver. Muy bien. En cuestión de respuesta nos dicen de que sí, ¿vale? Y me vuelve a salir la carta del ermitaño. Le va a costar, pero va a pensar, va a meditar, se va a tomar un tiempo. Yo te diría más que es para finales de año, no los primeros meses, ¿vale? Porque me dice que en el presente, la carta del juicio, hay un cambio en su energía. Van a cambiar las cosas. Si esta persona de repente te ignoraba, porque sale la carta de la templanza mirando a otro lado, mirando de repente a sus cosas, a su vida, si esta persona te rechazó o esta persona te ignoraba, pues simplemente nos dicen, desde este momento, la energía de tu alma gemela está en un estado de reflexión, está pensando que a lo mejor ha cometido un error al rechazarte o que simplemente comete un error a no darse una oportunidad de conocerse vosotros dos. Pero esto va a ser a partir de fin de año, ¿vale? Pero lo va a reconocer, cariño, lo va a reconocer. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver qué nos dicen iniciales para vosotros. A ver, iniciales, ¿vale? Iniciales para que reconozcas a tu alma gemela. Recuerda que es una persona que puede estar en tu trabajo o que le gusta proyecto de vida. La letra J, A, la letra U, I, la letra E, F, I, T. Muy bien. Vamos a ver, quiero preguntar, quiero saber las características de esta persona.
quiero saber lo que es en la parte física. Vamos a ver las características de esta persona, lo que es en la parte física. A ver, las características de esta persona, lo que es en la parte física. ¿Cómo puedes reconocerlo, lo que es en la parte física a esta persona? ¿Cómo puedes reconocer lo que es en la parte física a esta persona? Vamos a ver. Empezamos. ¿Ves? Me vuelve a decir, cariño, tu alma gemela va a estar dentro de tu proyecto, de tu trabajo, de tu negocio, de tus estudios. Me vuelve a decir, porque aquí yo veo movimiento de dinero, ¿vale? Movimiento de estudios, de cursos. Lo vas a reconocer ahí. Vamos a continuar. Puede ser que sea una persona que sea muy alto o muy alta, o es una persona que a lo mejor de repente demuestra mucha dureza. Puede ser que sea algo frío o algo fría, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, esta persona como que le gusta jugar con muchas energías. Puede ser un Casanova, ¿vale? O puede ser una mujer muy coqueta también. Pero nos están diciendo, a pesar de esto, esta persona piensa en ti. Puede ser que alguno de ellos tengan algún tipo de moto, se movilizan con moto, una moto. Esta persona tranquilamente vive o viene de un pueblo, porque veo mucho campo verde. Aunque vosotros vivan lo que es en una ciudad, la persona de tu interés, tu alma gemela, viene de un pueblo, o sus orígenes son de un pueblo también. Veo que a esta persona de repente le encanta también todo lo que esté relacionado con las tradiciones. Puede ser algo tradicional, a pesar que en estos momentos de repente sea una persona que esté de flor en flor, coqueto o coqueta. Esta persona también le gusta mucho como el arte, la cultura, todo lo que está relacionado con las cosas que se pueden realizar en tu país, cosas muy originales, ¿vale? Vamos a ver. Me vuelve a decir, muchos de vosotros puede ser alguien de elemento fuego o que tú has tenido algún tipo de discusión, de lío, de enfrentamiento o resentimiento con esta persona. Por eso te digo que ellos todavía están en proceso de evolución, todavía no están lo que es en tu mismo nivel. Algunos de ellos tienen cabello corto. Siento que muchos de vosotros también están lidiando, o su alma gemela puede ser una persona mayor de 30 años, ¿vale? Tómalo de una forma general porque puede ser menor también. Cabello largo, se pinta algún color o se hace mechitas. Es una persona que le gusta la meditación, es una persona que le gusta el yoga, que le gusta también inclusive su soledad. En algún momento te ha dicho, a mí me gusta estar mucho tiempo solo o sola. Tiene mucha seguridad, eso sí. Alguno de ellos o de ellas tranquilamente puede tener el cargo de una familia, de sus hijos o de su familia en común. La carta del 5 de copas. Para muchos de vosotros, la persona de tu interés puede ser que tenga rasgos también asiáticos, los ojos jaladitos como chino, como japonés, o si no normal. La cara lo tiene redonda, piel blanca, cabello largo, negro, ¿vale? Sea hombre o mujer. Veo que esta persona de repente me dice, Richard, esta persona le he dado muchas oportunidades. O esta persona siempre está con uno, con otra, con uno, con otra, no se decide. Entonces, ¿cómo puedo? Aunque yo sienta que es mi alma gemela, no me da confianza. Porque mira esta carta, no te da confianza, ¿vale? Porque piensas que esta persona te va a hacer sufrir. Vamos a ver uno más, uno más. Mira, tu alma gemela tranquilamente también, vosotros dos sois amigos o amigas, ¿vale? Hay muchos de vosotros que a lo mejor también la persona de tu interés es alguien del mismo sexo, puede ser, ¿vale? O simplemente cada uno de ustedes tiene ya familia, tiene hijos, pero vosotros saben de que entre ustedes dos hay una conexión, a pesar que tienen familia, a pesar que tienen hijos, sí. Me sale la carta del 10 de copas. Están ilusionados, están enamorados ustedes, ¿vale? Puede ser, pero el tema de la familia es como un bloqueo, vamos a poner. Es como un bloqueo. Siento que puede ser un Virgo también. Te voy a dar signos. Tengo que darte mucha información. Te voy a dar signos. A ver. Te voy a dar signos. Signos de esta persona. Signos de tu alma gemela. Voy a sacar 5, ¿vale? 5 signos. 5 signos de tu alma gemela. Me sale un Tauro, me sale un Capricornio, me sale un Virgo, me sale un Leo, uno más, y me sale un Libra. Muy bien. Estos son los signos que pueden estar lidiando contigo. Vamos a ver qué nos quieren decir el oráculo para vosotros. A ver, pongo esto aquí.
No entra muy bien, pero voy a darle espacio. Ya está. Vamos a ver qué nos dice en el oráculo para vosotros con mucha fe. Un momento. Vamos a ver qué nos dice en el oráculo. Muy bien. Mira, a mí me está diciendo, cariño, que tú, en un amanecer, en un despertar, y esto va a ser antes que se termine el año, tú vas a recibir un mensaje o una propuesta de amor, ¿vale? Va a ser en una mañana. Alguien te dice un hola, alguien de repente expresa sus sentimientos, pero me están diciendo, antes que se acabe el año, porque tenemos aquí el gallito y tenemos lo que es el tiempo, tú vas a encontrar al gran amor de tu vida o tu alma gemela simplemente va a dar señales para que vosotros empiece la conexión como pareja, ¿vale? Pero nos están diciendo, el amor está cerca, tu alma gemela está cerca. Y escucha muy bien, en una mañana, tú un día vas a despertar y de sorpresa te va a llegar un mensaje en el WhatsApp, en el teléfono, en cualquier medio. Y va a ser de tu alma gemela, diciendo que quiere conversar contigo, diciendo que quiere hablar contigo, o simplemente te va a mandar un corazoncito, algo que te va a hacer sentir de que esta persona tiene un sentimiento por ti. Ese es el mensaje del oráculo para vosotros, con mucha fe, cariño. Pero va a ser una mañana, ¿vale? Tú te vas a despertar y vas a ver ese mensaje y vas a decir, wow, Richard, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver ahora, para aquellos que han elegido el mazo 2, ¿qué nos quieren decir? A ver. Vamos a ver, lo pongo aquí. El tarot elemental. El tarot elemental, ¿vale, cariño? Vamos a ver. Para aquellos que han elegido el mazo 2. Que Dios, el universo, voy a barajear y luego voy a hacer otra vez con el cuenco tibetano para que las energías me ayuden a ver con claridad. Para que las energías me ayuden a ver con claridad quién es su alma gemela, si la conexión existe, no existe. Te voy a dar también lo que es iniciales, signos. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? Las características de tu alma gemela. Vamos a ver. Voy a hacer con el cuenco tibetano. Vamos a ver con el cuenco tibetano, que Dios el universo me ayude, por favor, a encontrar claridad en la lectura. Muy bien. Listo. Y empezamos, cariño. Empezamos. Cartas al azar. Cartas al azar. Listo. Vamos a ver. A ver cómo están tus energías. La carta del 2 de oros. No sé por qué siento, cariño, para aquellos que han elegido el tarot elemental, que en estos momentos estás lo que es en una encrucijada. A lo mejor de repente puede ser que ya no creas lo que es en las almas gemelas, tienes tus dudas, te noto un poco confundido o confundida, o que simplemente te has llevado lo que es una decepción y en estos momentos estás balanceando todo. ¿Vale la pena continuar con esta ilusión? ¿Vale la pena seguir creyendo lo que es en las energías? ¿O tendrías simplemente que pasar página? Estás haciendo un balance. O que tú de repente tienes a una persona en concreto y simplemente no te sientes como muy querida, muy querido. Y en estos momentos estás haciendo un balance si tendrías que soltar esto. Si tendrías de repente que olvidarte ya de ellos o de ellas. Puede ser que estás lidiando con tu alma gemela tranquilamente, cariño. Pero ¿sabes qué pasa? Como yo siempre digo, muchas veces una de las dos partes está en un nivel en la cual ya reconoce las energías, en la cual ya es consciente de esto. Pero la otra parte de repente recién está descubriendo esta situación. Y por eso que no está a tu mismo nivel. Por eso que a lo mejor te dice te quiero y luego se va. O a lo mejor de repente me dice Richard, yo estoy con una persona la cual yo siento que es mi alma gemela. Llevamos con esta conexión hace mucho tiempo, a lo mejor desde la juventud, desde la infancia, pero esta situación siempre es, viene, se va, no deja lo que tiene, me dice que me quiere, luego desaparece, luego aparece. Por eso que me dicen las energías, tú estás haciendo como un balance, tú estás como reflexionando, si vale la pena continuar, no vale la pena continuar, ¿vale? Te noto un poco insegura en estos momentos o inseguro. Te noto un poco como de bajón también. Sí, porque tienes estas dos cartas.
Yo creo que también a lo mejor has llegado a un punto en la cual dice Richard, no vale la pena perder mi tiempo, necesito aprovechar mi tiempo, necesito aprovechar o poner más tiempo también lo que es en tu trabajo, en tus proyectos, en tus cosas. Y sientes que cuando tú estás con esta conexión, como que tu mundo empieza a tambalear, ¿vale? Como que todo se desequilibra. Eso es lo que me dicen las energías, por eso que estás dudando, cariño. Por eso que estás así, es lo que me dicen. Vamos a ver, puede ser tranquilamente que a lo mejor en estos momentos también tú estés teniendo lo que es una discusión o algún tipo de trámite legal, lo que es en la parte monetaria, casas, divorcios también. En estos momentos de repente tú te estás divorciando de tu alma gemela. Es esto, ya sea porque a lo mejor de repente a esta persona le falta evolucionar, le falta crecer, o que simplemente me dice Richard, ya no la aguanto más, hay cosas que no congeniamos nosotros. Muchos de ustedes en estos momentos se están divorciando de su alma gemela, se están separando. Y es lo que siempre yo digo, la mitología de las almas gemelas siempre lleva a un punto en común, que se separan, que llega para ayudarte, para evolucionar, para crecer, pero luego una vez que ha logrado ese propósito, se van. Suele pasar esto, cariño, ¿vale? Pero si vosotros tienen buena armonía, buena comprensión, como decía esa frase, hay fiesta en los cielos. Es esto. Un día voy a comprar el libro. Yo hace tiempo lo leí eso de las almas gemelas. Vamos a ver. Nos están diciendo, la energía de tu alma gemela. Tenemos la carta del 7 de espadas. Tu alma gemela también está luchando con sus pensamientos. Tu alma gemela también está luchando de repente con los mensajes o los comentarios que les puedan dar personas muy cercanas en su vida. A lo mejor de repente tu alma gemela quiere estar contigo, pero siento que hay manipulación. Siento que hay personas que a lo mejor le ponen difícil. Yo siento que tu alma gemela quiere decirte algo, porque tenemos aquí la carta del 7 de espadas. Tu alma gemela quiere expresar, pero tiene obstáculos, tiene un camino que le falta que recorrer. Tiene que superar metas, tiene que superar de repente cosas pendientes en su vida. Ya sea que a lo mejor de repente me dice Richard, yo sé que ellos son mi alma gemela, yo lo reconozco, pero siento que le falta hablar, siento que le falta comunicar, se queda muy callado, se queda muy callada, pone siempre trabas, obstáculos, o que simplemente me dice Richard, no sé por qué se alejó de mí, si todo marchaba bien. No sé por qué ahora no hay buena comunicación, no hay buena armonía entre nosotros, si todo marchaba bien. Yo creo que tú ya lo conoces a tu alma gemela, cariño. Tú ya lo conoces a tu alma gemela, tú ya sientes quién es tu alma gemela. Pero existen energías que lo ponen difícil la comunicación, el acercamiento. Siento que también influye la familia. La familia. Ya sea que tu alma gemela tiene familia o su familia, padres, hermanos, hijos, etcétera, etcétera. Ellos quieren llegar a ti, pero en estos momentos todo está muy oscuro, en estos momentos todo está como muy difícil, pero está luchando, está luchando. No ha tirado la toalla, cariño, no ha tirado la toalla. Si tú me dices, Richard, es cierto, yo con mi alma gemela en estos momentos, yo he decidido soltar, yo he decidido decir basta ya. Ellos están luchando o ellos van a luchar luego para poder recuperarte. Es esto, van a luchar para recuperarte. No están dispuestos, no están dispuestas a perderte, no están. Van a luchar, ¿vale? Aunque en estos momentos siento que todo es oscuridad, todo es malo, todo es malo. Las energías, la carta del rey de espadas. Va a haber una oportunidad entre vosotros de contacto, todo empieza a conspirar, va a venir con fuerza. Aunque en estos momentos de repente las cosas no estén muy claras entre vosotros dos, esta persona luego viene con fuerza a decirte todo lo que siente, todo lo que piensa. A mí me dicen las energías que están conspirando y la parte espiritual también, porque mira, esto es un águila que está trabajando para poder decirte todo lo que siente, todo lo que piensa. Tiempo al tiempo, no sé por qué siento que las energías me dicen, tiene que tener paciencia, aunque sienta que su mundo se derrumbe, aunque sienta que su alma gemela no lo quiere, todo va a cambiar, todo va a conspirar, simplemente que ahora las energías como que no ayudan para que ustedes tengan esa armonía, pero tiempo al tiempo. Vamos a ver, voy a preguntar si esta persona va a tardar mucho, si va a ser este año o va a ser el otro año. Vamos a ver. Su alma gemela va a tardar mucho
para poder resolver estos asuntos pendientes, para que pueda expresar todo lo que siente. Vamos a ver. Va a tardar, ¿vale, cariño? Va a tardar. Ya se me había caído la carta de la luna y nos dicen, no, va a tardar, ¿vale? Entonces me dice, esta persona todavía va a tardar. Tranquilamente va a ser a partir del otro año, cariño. A partir del otro año. Hay situaciones que tienen que salvar, hay situaciones que tienen que curar vosotros. Voy a darte lo que es iniciales. A ver, te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Iniciales de tu alma gemela. Iniciales de tu alma gemela, con mucha fe. Vamos a ver qué nos dicen iniciales de tu alma gemela. Tú ya conoces a tu alma gemela, cariño. Tú has tenido algún tipo de discusión. Tú de repente te has separado de tu alma gemela. Tú de repente en estos momentos me dices, Richard, ¿cómo lo odio a ese chico, a esa chica? Pero siento también como que hay una conexión. ¿Por qué lo sueño últimamente? Si yo no lo quiero ver, yo lo detesto. Puede ser el caso, pero es que ya lo conoces. Es tu alma gemela, cariño. Y por eso que tú no puedes olvidar la letra R, la letra R, la letra K de kilo, la letra H, la letra F, la letra N, iniciales de la persona de tu interés. Voy a ver los signos, ¿vale? Vamos a ver los signos de la persona de tu interés. Si no coinciden los signos, no pasa nada, cariño, no pasa nada. ¿Vale? Tú toma lo que es tuyo. Tauro, Capricornio, Capricornio otra vez, Leo, Aries, Libra, uno más, y Virgo. Vale, me salió Aries abajo. Vamos a ver ahora, quiero ver las características y luego voy a sacar lo que es un mensaje también del oráculo, ¿vale? Estamos viendo la conexión entre vosotros dos. Las características, vamos a ver. ¿Cómo puedes reconocer esta alma gemela en la conexión? Las características de tu alma gemela. Tú ya conoces a tu alma gemela, cariño, ¿vale? En la opción 1, en el tarot vidente de luz, todavía estaban por conocerse, pero aquí tú ya lo conoces ya. Vamos a ver, las características. Me dicen, la persona de tu interés o tu alma gemela puede ser tranquilamente alguien de elemento fuego. Una persona con la cual vosotros dos de repente lo que es en la parte sexual han brillado mucho. Tranquilamente puede ser un Sagitario. Es una persona que tiene una sonrisa muy agradable. Es una persona también que es muy espiritual. Cabello largo, negro o castaño, delgados o delgadas. Puede ser que esta persona tú lo conociste en una fiesta, en una discoteca. O puede ser que a esta persona le guste los instrumentos musicales o participa en algún grupo musical también. O puede ser un cantante o un actor, ¿por qué no? Siento que también la persona de tu interés es una persona que a lo mejor va y viene, ¿vale? O puede ser que tu alma gemela puede ser un deportista, porque me sale la carta del caballero de espadas. Es una persona que le gusta correr mucho, a lo mejor yo qué sé, puede ser un futbolista, ¿por qué no? Porque corren mucho. O una persona que practica cardio, tiene una moto, ¿vale? Tiene una moto lineal. Esta persona de repente se ha comunicado, te ha dicho algo que a lo mejor de repente le da pena también a él o a ella. Puede ser que te ha dicho perdón o ha expresado sus sentimientos y simplemente ha desaparecido, porque tiene vergüenza, tiene miedo, tiene pena, ¿vale? Nos están diciendo también, elemento aire, quizá de repente la persona de tu interés le gusta ir de campamento o le gusta de repente ir a una isla, siente una isla, pero tiene una moto. Vamos a continuar. La carta del as de bastos, tranquilamente estás lidiando con un Virgo, ¿vale? O puede ser también de repente, aunque me sale as de bastos que nos hablan de elemento fuego, alguien de elemento fuego, yo lo relaciono siempre con un Virgo este tipo de cartas porque es muy espiritual, muy mental. Tranquilamente la persona de tu interés físicamente es muy atractivo, muy atractiva. Puede ser que esta persona también es una persona que le gusta todo lo que está relacionado con la parte espiritual, todo lo que esté relacionado con las energías, porque tiene desarrollado lo que es el tercer ojo, su intuición está elevado lo que es al 100%, y esto es algo que de repente a ti te llama mucho la atención. Creo que esta persona ha hecho un viaje, hay algunos de ellos que han hecho un viaje. Tranquilamente, de repente es un viaje largo, a distancia, internacional.
Puede ser que esta persona vive cerca de la playa, del mar, o su trabajo está relacionado algo vinculado con el océano, con el mar, o tiene restaurantes o chiringuitos al costado de la costa, o trabaja lo que es en un crucero o la pesca, o algo relacionado con el mar, algo relacionado con el mar, ¿vale? Vamos a continuar. A lo mejor yo que sé, trabaja en una petrolera, puede ser. Nos están diciendo también, hay una persona que me dice, Richard, que puede ser que tenga el rasgo físico como los ojitos chinitos, como japonés, ¿vale? Cabello negro, largo, piel blanca, o puede ser un poco trigueña también. Siento que me dice Richard, siempre le he dado oportunidades, siempre he tratado de resolver este problema, pero siempre que le doy oportunidades no valora, se pierde todo el amor, se pierde todo el acercamiento. Tu alma gemela tranquilamente vive cerca de la costa, de la playa, porque veo mucha agua y veo aquí costa. Puede ser que viva en una isla o puede ser que viva de repente también cerca de un río. ¿Por qué no? Porque veo agua, ¿vale? Y veo aquí matorrales. Y mayormente puede ser que existan algunas costas donde existen matorrales, pero los matorrales están aquí cerca, demasiado cerca. Entonces por ahí pasa un río o un lago. Puede ser, ¿vale? Que viva cerca de un lago, de un río o de una laguna, que dicen. Muchos de vosotros también han tenido lo que es un encuentro o simplemente tu alma gemela puede ser tu mejor amigo o tu mejor amiga. Yo veo que inclusive hay como una conexión de personas que son de repente del mismo sexo también. Veo que cada uno tiene lo que es familia, tienen hijos, pero hay una persona que quiere más en esta relación. ¿Ves los colores del arco iris? Es lo que nos dicen, ¿vale? Tranquilamente la persona de tu interés también está en un lugar que está cerca de la costa, de la playa, puede ser que sea en el Mediterráneo, en una isla o costa. Veo mucha costa, cariño. Me salen las lecturas de mucha costa aquí. Nos están diciendo también, puede ser que la persona de tu interés trabaja algo vinculado con, no sé por qué siento un restaurante y siento también que puede ser una profesora o un profesor. Siento eso, ¿vale? Un profesor o una profesora, pero que vive cerca de la playa. Puede ser un profesor de cualquier tema, yo que sé, a lo mejor es de buceo. Vamos a continuar. La carta del juicio. Nos están diciendo, últimamente tú sientes un gran cambio de esta persona en especial y eso te lleva a pensar de que es tu alma gemela. Puede ser que sean rubios o rubias, cabello negro o cabello castaño también. Siento que esta persona de repente siento que algunos de ellos han tenido algún tipo de pérdida familiar o de amigos Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el oráculo para vosotros con mucha fe. Un momento. Vamos a ver qué nos dicen el oráculo para vosotros. A ver, listo. Para aquellos que han elegido el tarot elemental, vamos a ver. Para aquellos que han elegido el tarot elemental. A ver, aquí está el oráculo. Para aquellos que han elegido el tarot elemental. Da igual si saco el tarot diferente, lo que es en las características, da igual, ¿vale? Porque yo solamente lo que veo es las características físicas, no lo que me quieran entregar el mazo, solo las físicas. Vamos a ver. Muy bien, uno más. ¡Uy, qué guay! ¿Sabes qué me dice el oráculo? El oráculo me está diciendo, o tú en Navidad, de repente has tenido la noticia de que estás embarazada, o vas a ser padre, o simplemente me están diciendo que en la próxima Navidad tú vas a ser padre o madre. Sí, porque mira, me sale el arbolito de Navidad, me sale lo que es la energía de un ángel y me sale aquí lo que es la luna, que es la parte maternal o paternal. El oráculo me está diciendo, para aquellos que han elegido este mazo, el tarot elemental, me dice el oráculo, vosotros, antes que se acabe el año, van a ser padres o van a ser madres, o vas a tener esa noticia. Y si tú me dices, Richard, yo ya no puedo, soy abuelo, soy abuela, pues entonces vas a tener la noticia de que vas a ser abuelo o abuela por segunda vez, o tercera vez, o quinta vez. Sí, va a haber esa noticia. O tú o alguien de tu familia sale embarazado, embarazada. Este es el mensaje del oráculo, cariño, qué fuerte lo que me ha dado. Muy bien, vamos a continuar, vamos a ver. Lo dejo esto aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice una carta más guía del tarot elemental. A ver, aquí. La carta del rey de copas, de la reina de copas. A mí lo que me está diciendo, cariño,
Tú no te vas a quedar solo o sola. Tú vas a encontrar una persona especial. Ya existe una persona aparte de tu alma gemela que siente y piensa algo por ti. Puede ser alguien de elemento agua, una persona muy atractivo o muy atractiva, lo que es en la parte física. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a ver ahora aquellos que han elegido el tarot Celtim. Vamos a ver aquellos que han elegido el tarot Celtim. Voy a poner esto aquí. Listo. Nos quedamos con el tarot Celtim, ¿vale? Puede ser que saque lo que es el tarot vidente de luz para ver la parte física, porque me da más información, y si no, vamos a intentar hacerlo con esta, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, voy a dar las energías, que Dios y el universo me ayude, por favor. Que Dios y el universo me ayude, por favor, a entregar ese mensaje de la conexión de almas gemelas para aquellos que han elegido el tarot Celtim. Muy bien. Listo. Uy, he sentido, cuando he hecho este juego con el cuenco tibetano, las energías es que ha sido muy cálida, me ha encantado. Te enseño, el tarot Celtim. Voy a dejar aquí el tarot Celtim, ¿vale? Vamos a barajear, vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros. Conexión de almas gemelas, conexión de almas gemelas, conexión de almas gemelas. Para aquellos que han elegido el tarot Celtim. Y si quieres más información, busca también lo que es en los otros mazos para que te puedan dar esa información adicional, ¿vale? Vamos a ver. Sacamos. Muy bien. Muy bien. Vale, cariño, tus energías en estos momentos. Muchos de vosotros están de repente en un bloqueo emocional. Muchos de ustedes de repente están teniendo algún tipo de conflicto. Puede ser que a lo mejor tengas problemas por el tema de tus almas gemelas, la conexión de las almas gemelas. O que simplemente me dice Richard, ya no sé qué reconocer, ya no sé si esta persona me quiere, ya no sé si esta persona es mi alma gemela. Siento que llevas un conflicto aquí. Veo fuego, veo malos entendidos también. Por otra parte también lo que estoy sintiendo, que a lo mejor me dice Richard, yo he encontrado ya mi alma gemela, pero para ser feliz nosotros dos, tengo que enfrentarme a todo su entorno, a su familia, a su gente, porque ellos no quieren aceptar este amor entre nosotros dos. Yo siento que tú estás en una lucha, yo siento que estás de repente en un bloqueo, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente en estos momentos puede ser que estás saliendo también de una relación tormentosa, puede ser, ¿vale? Por eso que quizás te cuesta llegar, porque tú para poder pasar este vínculo, para que puedas pasar y encuentres a tu alma gemela, tienes que pasar por una situación muy negativa, nos dicen. Muy negativa, ¿vale? En estos momentos yo lo que puedo sentir, tu energía, cariño, que cuesta poder llegar a tu alma gemela, que cuesta poder ser feliz con tu alma gemela. Puede ser que estés saliendo de una relación tormentosa, puede ser que estés de repente en una etapa de sanación, y por eso que todavía las energías nos están diciendo, para aquellos que han elegido el tarot Celtim, tienen que seguir luchando, tienen que seguir evolucionando para que puedan reencontrarse con su alma gemela. Pero vamos a ver, ¿qué más nos dicen las cartas, vale? Vamos a ver. La energía de tu alma gemela. La carta del 2 de bastos. Yo estoy viendo aquí que vosotros, la misma situación que tú estás viviendo, también lo está viviendo tu alma gemela. Sí. ¿Y sabes qué pasa con esto? ¿Qué nos están diciendo? En estos momentos tú estás de repente en un conflicto, en un lío, ya sea con la pareja que tienes actualmente, ya sea lo que es de repente en tu vida personal, ya sea de repente lo que es en la parte económica, en cualquier punto, pero veo que tienes muchos líos. Veo que tienes muchos problemas, veo que te enfrentas con tus padres, con familias, de repente también con padres de tu pareja, de la persona que te interesa. Y aquí me dicen, toda esta situación que vosotros están pasando, ¿vale? Prácticamente es como si me dijeran, ellos dos, ahora en estos momentos, están en el mismo nivel. Todo lo que tú pasas, la otra persona también lo siente, también lo puede presentir y también lo está viviendo. Entonces, la conexión está al 100%, cariño, entre vosotros dos. La conexión está, pero yo que sé, full, full. O que simplemente tú en estos momentos de repente estás en un pleito, en un lío con tu alma gemela y ellos también lo sienten, que es muy triste esta situación.
están sufriendo al igual como también tú estás sufriendo. Sí, por eso te digo, la conexión está al 100%. Aunque parezca negativo, aunque me diga de repente, Richard, pero no es justo, entonces, ¿cómo voy a tener la tranquilidad, la estabilidad con esta persona? Tiempo al tiempo, ¿vale? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Al final las cosas se van a poner en orden, pero las energías han conspirado para que tú sientas ese dolor y para que también ellos sientan ese dolor, porque sois almas gemelas al 100%. Va a haber un cambio, vamos a ver. ¿Ves? La carta del 9 de copas. La carta del 9 de copas me está diciendo, quizá de repente muchos de vosotros ni se conocen actualmente, ¿vale? Quizá de repente muchos de vosotros dicen, ¿cuándo llegará mi felicidad? ¿Cuándo llegará esa persona? ¿Cómo es posible que estoy pasando toda esta parte negativa? Todo me va mal, todo es confuso en mi vida. Y ellos también piensan lo mismo, por Dios, para aquellos que han elegido el tarot Celtim. Todo lo que tú estás viviendo, tu alma gemela lo está viviendo, cariño. Todo, todo. Es como si fuera, yo que sé, un clon. Como si fuera un clon. Yo me atrevería a decir inclusive que muchos de vosotros es alma gemela, ¿vale? Pero había mencionado que si llegabas tú aquí a buscar información de llamas gemelas, también te lo puedo dar. Muchos de vosotros, aparte que sois almas gemelas, yo puedo decir también que son llamas gemelas. Llamas gemelas, cariño. Esta persona siente tu conexión, esta persona siente tu tristeza, siente tu dolor. Está pidiendo también a Dios, al universo, poder encontrar esa persona ideal en su vida. Entonces te digo, la conexión es que mira, tu energía, conflictos, la energía de ellos, conflictos también. Ambos están luchando por diferente espacio, ambos de repente están cargando su propia cruz, pero sin embargo esto es parte para que vosotros se reencuentren. Yo creo que en algún momento vosotros se han soñado o en algún momento de repente tú sientes y me dices, Richard, yo presiento que a pesar que en este momento yo estoy discutiendo, yo estoy de repente sacándome los ojos con esta persona, yo siento que es mi alma gemela. Yo sé que esto va a pasar, yo sé que esto va a cambiar y así va a ser, cariño. Así va a ser. O que simplemente todavía no conoces a tu alma gemela y está pasando lo mismo que tú estás pasando. Lo mismo, cariño, lo mismo. O sea, la conexión es al 100% y vosotros se van a reencontrar porque mira, todo está conspirando. Al final de la tormenta vas a ver la luz. Al final del túnel vas a ver la luz, cariño. ¿Vale? Va a llegar la calma. Al final vas a encontrar a tu alma gemela. Yo siento que esto es como una prueba. Yo siento que esto tenían que vivir vosotros para que pueda llegar el verdadero amor. Sí, tu alma gemela está en conexión contigo al 100%, aunque tú sientas que tu vida es terrible en estos momentos y ellos también lo sientan así. Pero se van a conocer, se van a conocer. Tenlo por seguro que se van a conocer. Vamos a ver signos. A ver. Vamos a ver signos. Luego también vamos a reconocer sus características iniciales. Me sale lo que es Piscis o Acuario, Virgo, Leo, Aries, Libra, uno más. Y me sale un Capricornio. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen iniciales, ¿vale? Un momento. Vamos a ver qué nos dicen iniciales. Vale, estas son las características. Me he liado ya me he liado. Vamos a ver, iniciales. Tengo tantas cajitas aquí. Listo. Las iniciales de tu alma gemela, si aún no lo conoces, estas van a ser sus iniciales. Si ya lo conoces, estas van a ser sus iniciales. Tú toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. A ver. La letra D, la letra G, la letra O, la letra D, la letra B y la letra E. 2 veces me salió la letra D, cariño, 2 veces. Vamos a preguntar si vosotros este año va a llegar la conexión o va a tardar, ¿vale? Vamos a preguntar si este año existe la conexión entre vosotros dos. Este año, para aquellos que han elegido el tarot Celtim, ¿se van a conocer? Este año, para aquellos que han elegido el tarot Celtim, ¿se van a conocer? Vamos a ver. A ver. En cuestión de respuesta, ¿sabes qué me está diciendo? Todo es cuestión de decisión. Todo es cuestión de decisión. Yo creo que las cartas me dicen,
como tú estás pasando este problema, este bloqueo, tienes que decidir ya liberarte de ello, ¿vale? O si tú me dices, Richard, siento que mi alma gemela es la pareja con la cual yo me estoy divorciando, ¿vale? Yo me estoy separando. Siento que nos dicen, todo depende de ti, cariño, para que las cosas mejoren. Yo siento que la conexión se aproxima, yo siento que hay sentimiento, yo siento que alguien viene a tu vida a reclamar tu amor. Pero me sale en cuestión de respuesta 3-3, que me dice todo es cuestión de decisión. La carta de la estrella y la carta del loco. Si tú te atreves, va a haber conexión entre vosotros dos. O simplemente también te puedo decir, tómate un tiempo para reflexionar, para pensar y tomas una gran decisión, ¿vale? No te puedo sacar una fecha exacta porque me dice, todo es cuestión de decisión. Todo depende de que tú, qué es lo que tú quieres para tu vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos dicen las características. Voy a utilizar el tarot vidente de luz porque con el tarot vidente de luz me entrega mucha información lo que es en características, ¿vale? Por eso voy a utilizar las características con vidente de luz. Vidente de luz me entrega mucha información en características, aunque tú hayas elegido lo que es el tarot Celtic. Solamente lo utilizo para las características. Mira, la carta del as de copas. Siento de que tú, el gran amor se aproxima a tu vida. Vas a tener lo que es una oportunidad. ¿Ves el amor aquí? Encuentro de almas gemelas. Pero también todo depende de tu decisión, ¿vale? Porque me sale la carta de la fuerza. Por una parte tienes mucha energía, mucho entusiasmo y por otra parte simplemente estás como muy tranquilo, muy tranquila. Muchos de vosotros, la persona de tu interés puede ser alguien del signo Leo o alguien del elemento agua. Siento un Cáncer, un Piscis y un Escorpio. Quizá de repente la persona de tu interés a veces muestra un perfil como de seguridad, como de soberbia. Puede ser que me diga, Richard, es muy engreído, muy engreída, o simplemente no me dice nada lo que siente. Tiene una coraza, se protege de algo, pero por dentro es muy sensible. O a lo mejor me dice, Richard, yo sé que es una persona sensible, yo sé que es una persona que tiene buen corazón, pero le cuesta demostrar sus sentimientos quizás por situaciones del pasado que han marcado su vida, ¿vale? Esta persona lo vas a reconocer porque es rubio o rubia. Tiene algún tipo de medallón o de dije, algo muy personal. Algo muy personal. Puede ser un regalo de un familiar o algo por el estilo. Tranquilamente puede ser un veterinario o es una persona que le gusta mucho los animales. Sea él o ella, ¿vale? Sea él o ella. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen? La carta de la reina de bastos. Muchos de vosotros, a la persona de su interés, ¿cómo lo vas a reconocer? Vosotros se conocieron lo que es en una fiesta, en una reunión, en un evento. O simplemente tú tuviste lo que es un encuentro esporádico, algo pasajero, algo sexual nada más. Creo que esta persona trabaja algo relacionado con los eventos, con la fiesta, con las reuniones. A lo mejor de repente es un cantante, es un músico, o le gusta todo lo que está relacionado a los eventos al aire libre, ¿vale? Siento que tiene energía de artista, ¿vale? Tiene lo que es el bastón. A lo mejor puede ser inclusive un profesor o una profesora de música, de canto, algo relacionado. Algunos de ellos o de ellas tienen rasgos afroamericanos o mulatos o son de piel muy oscura, el cabello corto, tiene mucha alegría. Me encanta porque son personas muy alegres, son personas que sonríen. Muy bien, vamos a seguir. La carta del 2 de bastos. Hay un grupo de ustedes que la persona de tu interés de repente les separa continentes. A lo mejor está al otro lado del mundo. Siento que puede ser un japonés, una china, o puede ser o un chino también, alguien de China. O de repente puede ser que viva en un país donde sus rasgos tiene los ojitos jalados, ¿vale? Tiene los ojitos pequeñitos. De repente puede ser de Mongolia, puede ser de repente, yo qué sé, ¿cómo se llama este sitio? Ay, no me acuerdo. Por Dios. Puede ser un filipino también, o filipina, ¿por qué no, vale? O de estas islas. Pero es una persona que te extraña, es una persona que te piensa. Y si no es de esos países, tiene esos rasgos, tiene los rasgos orientales. Puede ser alguien de elemento fuego. Nos están diciendo también, muchos de vosotros, tu alma gemela es la persona con la cual tú tienes un hijo o una hija, ¿vale?
aunque las cosas de repente en estos momentos no fluya bien porque todo es oscuro, nos están diciendo que todo se va a empezar a reconstruir o vosotros van a ayudar para que esto pase, ¿vale? Yo veo que van a poner ganas. Por eso ya me decía que en estos momentos muchos de vosotros están en conflictos, están en líos, pero va a haber claridad. Va a haber claridad y va a haber sanación en la energía entre vosotros dos. La carta del 4 de oros. Siento que también la persona de tu interés de repente es una persona que trabaja mucho, una persona que cuida sus proyectos, su negocio o tiene lo que es una responsabilidad también. A lo mejor de repente es un autónomo, ¿vale? Alguien que trabaja por su propia cuenta, nos están diciendo. Puede ser que esta persona viva en un sitio donde es muy seco, casi no llueve, ¿vale? Puede ser un pueblo también o una ciudad no tan grande. ¿Tiene rasgos afroamericanos o mulatos o es una persona muy bronceada, muy trigueño, trigueña? Creo que esta persona se protege de algo. Creo que esta persona ha tenido de repente choques, dudas, conflictos, enfrentamientos. Veo que siempre está lo que es a la defensiva. Se está cuidando de los demás. Tienes que tener mucha paciencia con ellos o con ellas. Muy bien. Vamos a continuar. Dejo aquí el tarot vidente de luz que solamente lo uso para las características, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen el oráculo para vosotros. Vamos a ver qué nos dicen el oráculo para vosotros. A ver. ¿Listo? Muy bien. Vale, me están diciendo aquí, me sale la carta del pentagrama. Algo comienza en tu vida, ¿vale? Porque también lo que es el símbolo de este elefante que es de la cultura hindú, nos dicen, de la religión hindú, perdón, nos están diciendo, algo se aproxima en tu vida, vas a tener un nuevo inicio, un nuevo comienzo, porque lo tomo con la carta de la muerte que nos hablan de renacimiento, esta figura. Me dicen, las oportunidades vuelven a tu vida, el reencuentro vuelve a tu vida, vas a recibir mensajes o señales, un amanecer que tiene de repente una sorpresa muy impactante para ti. Puede ser tranquilamente que muchos de vosotros en el día menos esperado vas a estar de repente, yo qué sé, amanece y dices, wow, un día normal, un día cualquiera, y aparece alguien o te dan una noticia o una respuesta. ¿Para qué? Es una suerte, cariño, es una suerte. Creo que muchos de vosotros este año, contra viento y marea, a pesar de las decisiones, como dice en esa frase, si la montaña no viene a ti, vosotros van a ir a la montaña o ellos van a venir a ti, ¿vale? Porque aquí me hablan de sorpresas, aquí me hablan de inicios y va a ser este año, va a ser este año. O el otro punto que te puedo dar también, hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dicen, Richard, estoy separado o separada de mi pareja. ¿Vale? Si eres mujer, de repente has quedado en estado, de repente tienes hijos y tú quieres que esta persona se ponga en contacto contigo por los hijos también, ¿vale? O simplemente me dice, Richard, ¿ahora qué voy a hacer? Él no sabe que estoy embarazada, él no sabe de que estoy esperando un hijo o una hija suyo. Nos están diciendo de que todo va a conspirar y esta persona va a venir a tu vida y esto va a ser en este año, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura interactiva, cariño. Comenta, comparte, da un like, ¿vale? Dame más ideas porque esto lo he tomado de la idea de una seguidora. Ayúdame para que siga creciendo lo que es este canal y muchísimas gracias y bendiciones por tu apoyo de corazón. Te quiero y sé feliz.